Le voy a dar la palabra a nuestro conferencista de hoy, quien nos va a hacer un resumen de pues lo de hoy es la segunda parte de esta charla sobre la reforma laboral, y pues le solicitaría pues muy comedidamente que nos haga un resumen de la charla anterior, un poco Ah, para listo. ponernos en contexto a las personas que no asistieron. Perfecto, compañero Entonces, Tulio, los dejo muchas con gracias. Martín. Un saludo, compañero Martín, y un saludo también a todos y todas los presentes. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Qué bueno volverlos a tener en este espacio. Bueno, pues en la última sesión estuvimos hablando un tema de un poco de reforma laboral. Tuvimos una exposición bastante amplia y profunda frente, digamos, a las construcciones, a cómo lo hicimos, a los postulados que están en este momento y pues vamos a tratar de hablar un poco a la actualidad, en qué momento está, en qué momento político está en este momento la reforma laboral y pues también habíamos hablado algo de la reforma pensional. Vamos a comentar rápidamente entonces de nuevo como un contexto. El doctor Diego ahorita, compañero Tulio y compañero, se conecta sobre más o menos las 4 pasaditas. Él nos va a hablar un poco y nos pareció interesante lo que estaba diciendo ahorita, compañero Tulio. Yo le estaba escuchando atentamente, pues estamos saliendo bastantes cosas porque como saben, estamos a puertas de un gran evento que tenemos de la Junta Confederal en Ibagué y pues estamos construyendo como todo el tema previsible para ese momento. Pero igual con el doctor Diego ahorita, bueno, yo estaba escuchando y me pareció muy interesante lo que estaba diciendo, compañero, frente a las situaciones que ustedes están padeciendo y están pasando frente al tema de como riesgos laborales en sí, en términos laborales, pues como toda esta seguridad social en salud, pues que es lo que digamos que es una situación bastante sensible, todo el tema de riesgos psicosociales, todo el tema de responsabilidades derivadas del empleador. Y yo creo que el doctor Diego nos puede apoyar en esa charla bastante sustancialmente porque pues también él es doctor en esa área en específico, en la parte de responsabilidad por culpa patronal, y creo que nos puede dar una amplia espectro frente a esta particularidad. ¿Listo? Entonces, para tenerlo claro que el segundo bloque, pues, él nos va a hablar de este tema. Frente a la primera parte, como le estaba diciendo, entonces vamos a proyectar rápidamente unas diapositivas. Son unas diapositivas que nosotros, eh, pues, en su debido momento presentamos. ¿La están viendo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, sí, claro. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a hacer como una reestructuración de como todo lo que es la reforma laboral. En esta eventualidad, pues vamos a recordar un poco que nosotros iniciamos esta charla hace 15 días, si no estoy mal, fue a partir de que necesitamos una reforma laboral que esté completamente y que se construya a partir de unas definiciones dentro de los principios constitucionales que son derivados del artículo 53 de la Constitución Política, y que estos principios son las bases sólidas de construcción de una reforma laboral que realmente tenga garantías. Y como lo estábamos hablando, esta es una reforma laboral que construye garantías a la libertad sindical, a la asociación sindical, pero sobre todo a cada uno de las trabajadoras y los trabajadores que, que están en sus formas de trabajo, en sus regulaciones de trabajo, pues estamos hablando de no solamente trabajadores que tengan un contrato a término indefinido, sino que también estamos hablando de los que poseen un contrato a término fijo, un contrato a hora labor, un contrato de prestación de servicio, contratos de carrusel, bueno, todas estas modalidades contractuales, pero también estamos hablando de traer la modernidad frente a una estabilidad y a unas garantías también a estos trabajadores de plataformas que de una u otra forma es una vanguardia de relaciones laborales no reguladas, pero que necesitamos entrar en un ejercicio de formalización. Y en esa lógica, pues nosotros hablamos de que la reforma, de que normalmente pues el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 50, son, digamos, normativas que se construyeron en su esencia, podríamos decir, sobre estos principios constitucionales, pero
fueron muy interpretativos los principios. Los principios terminaron siendo unos principios que a la regla de la interpretación y a la regla de la definición, dejaban que, por ejemplo, el legislador pudiera tomar puntos de vista a partir de su modo conservador o liberal de ver la política, y en este sentido creemos que esta reforma laboral tiene que construirse a partir de unos principios que generen unas definiciones propias sobre cada uno de ellos. Significa que en esta eventualidad, si hablamos de, digamos, el principio de primacía en realidad sobre las formas pactadas, es que realmente prime la realidad de ese trabajador sobre las formas que se pactan o sobre los contratos verbales que se pueden llegar a determinar directamente eh, con qué, pues que se pueden determinar, dame un momento, por favor, que se puede determinar o sea, esos contratos laborales, podríamos decir que se terminan construyendo es a partir de la interpretación de cada uno de los empleadores. Y en esta misma lógica, creemos que la primacía de la realidad sobre las formas pactadas termina siendo la realidad sobre la que construyen los empleadores y no sobre la que viven los trabajadores. Y en esta eventualidad es que nosotros creemos que los principios tienen que ser construidos a partir de unas definiciones propias, ¿sí? Por eso, no solamente el artículo 53 habla de unos principios a partir de unos principios laborales, sino que también habla de el bloque de constitucionalidad. Y frente a ello, tenemos, como ustedes lo pueden estar viendo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya directamente desde el 48 manifiesta unas dinámicas que parecen sencillas, pero en más de 70 años no se han puesto en práctica, ni siquiera digamos, con la reforma laboral, el Código Sustantivo del Trabajo, ni con la Ley 100, ni con la Ley 50, como por ejemplo que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Y de una u otra forma las cifras se han venido desarrollando como una situación de justificación frente al empleo. Entonces, tenemos el Código Sustantivo del Trabajo, el Decreto Ley 789, que es un decreto que se crea y se construye a partir de una realidad de decir, por ejemplo, era para generar más empleo, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden ver mi pantalla, en la situación de mercado laboral, permítame un segundo. Ah, ok, aquí lo podemos ver. Un momento, perdón. Listo. Dame un segundo. Acá no. No, espérame. Que no me deja. Listo. Entonces, algo que nos dimos cuenta es que la tasa de ocupación y la tasa de desempleo, junto directamente con la tasa global de participación de esta encuesta del DANE, podemos evidenciar que dentro de la tasa de desempleo desde el 2012 y la tasa de desempleo del 2022, o sea, prácticamente 10 años después, no cambió en ningún momento, ¿sí? Y que la etapa de ocupación, o sea, frente a la garantía, o sea, a la masividad del empleo como se determinó en el decreto de ley 789, podemos decir que la tasa de ocupación sigue siendo, no varió en ningún momento. Hace 10 años la tasa de ocupación era del 57.8% y el año pasado, 2022, la tasa de ocupación era del 56.5%. Significa que la excusa que ha venido desarrollando el sistema económico o los gobiernos de turno de que las reformas laborales como el decreto 789, que es un decreto supuestamente para salvar a Colombia del desempleo, en realidad podemos darnos cuenta que en ningún momento fue así, sino que lo que generó fue
un detrimento en las condiciones laborales de los trabajadores y que en los últimos 20 años lo único que sabemos es que se ha venido en detrimento su seguridad social en salud, su seguridad social en pensiones y su seguridad social en riesgos laborales, junto con un detrimento frente a horas laborales y a jornada laboral. También nos damos cuenta que una de las partes de los enfoques importantes de la reforma laboral es luchar con el tema de las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, y en esa misma lógica entendemos que la tasa la tasa de ocupación, la tasa disponible de mujeres y de hombres en el trabajo, en una estadística que tenemos de septiembre a diciembre del 2022, evidenciamos de que efectivamente hay una tasa de desempleo de mujeres que es mucho mayor y que sistemáticamente desde hace 10 años o 11 años sigue siendo exactamente lo mismo. O sea que en esta eventualidad podríamos darnos cuenta que la fluctuación de los últimos 10 años ha sido exactamente lo mismo, a diferencia del 2020 durante la pandemia, que se aumentó, pero también asimismo la tasa de desempleo de los hombres aumentaron en esa lógica, y significa que durante los últimos 3 años, pues los últimos 10 años, pues no ha habido un cambio frente a este conflicto de las brechas de desigualdad. También podemos entender de que en este momento, frente a las cifras del empleo juvenil, ya que esta reforma laboral lo que busca es generar empleo y garantías al empleo juvenil, pero sobre todo también al empleo rural, y en esa lógica comprendemos de que la tasa general, digamos, de empleo, o la tasa de ocupación y la tasa de desempleo en, 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 en los jóvenes, o en los centros poblados rurales y dispersos, ha sido bastante disminuido con respecto precisamente primero, a los empleos rurales. O sea, esto lo que significa es que nuestras eh, los lugares rurales que tenemos en Colombia, todos los cascos rurales que tenemos, de una u otra forma migran por cuestión del trabajo, pero la tasa y el empleo, o sea, la tasa de desempleo que existe, no ha aumentado precisamente con la tasa de ocupación que hay. O sea, significa de que hay bastantes jóvenes, hay bastantes trabajadores de la agroindustria que están desempleados en este momento, que hay una tasa de desempleo enorme, pero que también hay un conjunto de material humano y de material, digamos, de trabajo humano que se puede utilizar para que efectivamente haya más población en la fuerza, digamos, fuera de la fuerza laboral. Y también creemos en un tema, y esto es muy importante, y es determinar las tareas remuneradas, o sea, el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado a partir de las tareas digamos, de cuidado. ¿Sí? ¿Qué significa? Que en este momento podríamos determinar de que obviamente hay una diferencia, y esto es con respecto a la discusión de la licencia de paternidad, y es que eh, creemos que no es una medida costosa, ya que esta medida, en términos de paridad y de medidas afirmativas, determina de que las mujeres puedan cada vez tener menos estas tareas de cuidado y mayor acceso a la vida laboral. ¿Por qué? Porque pues evidenciamos, y como lo pueden ver ustedes en la tabla, las mujeres inician sus tareas de cuidado, ya sea tareas de cuidado con sus hijos, ya sean tareas de cuidado con su esposo, ya sean tareas de cuidado con cualquier parte de su familia, pero dentro de sus dinámicas y dentro de un desarrollo sociológico, hemos evidenciado de que, por ejemplo, una mujer madruga más, ¿sí? Y tiene, digamos, más tareas en las mañanas, y que eso no es determinado como un tiempo de trabajo en específico, sino que precisamente no tiene ningún sentido frente a la realidad de estas mujeres, pues. Y en esta lógica es importante tener los periodos comparativos de las tareas de cuidado para determinar de que efectivamente pues una mujer puede tener hasta 2 o 3 horas de más frente a sus tareas, y el hombre en su dinámica, en esta dinámica de la sociedad, pues no es así, ¿sí? Y creemos que aumentar las semanas de licencia de paternidad es precisamente para equivaler, para hacer digamos, buscar un equilibrio entre estas tareas de cuidado, ¿sí? Y creemos que es pertinente hablar de principios
laborales es precisamente por esto, por un comportamiento inflacional que desde el 2004 al 2022 está en los últimos 3 años, 2 años ha sido exponencial, ha sido totalmente abrupto, pero obviamente sin una aumenta, no, pero no se ha aumentado en esa misma lógica tampoco la canasta familiar o una lógica en la que los trabajadores realmente tengan no pierda el nivel adquisitivo, su salario, y que sobre todo le alcance para la vivencia, porque la supervivencia es una dinámica que, que pues es la regla general de lo que Colombia se trata. Y también traemos aquí un comparativo del comportamiento de la inflación sobre el incremento del salario mínimo desde 1990 hasta el 2022, donde evidenciamos que efectivamente el comparativo frente al comportamiento de la inflación del salario mínimo es completamente absurdo, y entendiendo de que tenemos una inflación que siempre ha estado altísimo, pero sobre todo donde tenemos un salario mínimo que en muchas oportunidades, como ustedes lo pueden ver, ni siquiera era aumentado sobre la inflación, ¿sí? Esto es importante para entender de que Colombia en este momento tiene el salario más bajo dentro de los países de la OCDE. Como ustedes saben, Colombia hace poco ingresó a la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, y esta organización, que es dentro de los países Plus Ultra, pues genera unas recomendaciones propias dentro de Colombia para mejorar su mercado laboral. Y en esta lógica, aunque significa que los que pertenecen allí, hablando dentro del Estado liberal, podríamos decir que tienen que ir en ascenso. Y dentro de esos países de la OCDE, evidenciamos que Colombia tiene el salario mínimo más bajito sobre México, sobre Chile, sobre Costa Rica, que tiene el salario más alto, Argentina, que de una u otra forma es el tercer país más bajo sobre salario, y Brasil y Perú, ¿sí? Entonces, frente a ello, frente a ello es importante darnos cuenta que en el ejercicio de la realidad dentro del sistema laboral en Colombia, pues se ha venido desarrollando un detrimento. Pero también quisiera dar unos mitos propios sobre la reforma laboral, y es algo que nosotros desarrollamos sobre su comisión de la reforma laboral, y es que allí aparecía las agremiaciones empresariales como la ANDI, FENAL, COSAC, ACOPI, Asobancaria, que son las cinco agremiaciones pues representativas del sistema empresarial, que ellos decían que los costos de la reforma laboral para las empresas iban a ser de un 35%. Es más, hace poco una noticia donde Vargas Lleras decía que iban a haber un sinfín de despidos masivos, ¿sí? Y que todos estos despidos masivos iban a ser precisamente culpa de la reforma laboral. Nosotros queremos decir que esto es falso de toda falsedad, porque estamos tratando, cogimos un estudio que Fedesarrollo mismo, que hace parte de, digamos, de las agremiaciones económicas, Fedesarrollo ha construido, y aquí sí, Fedesarrollo dice que la reforma solo impactará un 12%, y es referente a que el impacto de la reforma laboral es buscar garantías a los trabajadores, que tengamos empleos donde la regla general sea el contrato a término indefinido, y que el contrato a término fijo tenga máximo una duración de 2 años, y que después de 2 años el contrato a término fijo se vuelva a contrato a término indefinido, y que el contrato hora labor del contrato de hora labor o de actividad realizada se desarrolle por eso, por una hora labor, o sea, que no sean actividades permanentes para la empresa, ¿sí? Pero que los contratos a prestación de servicios no se genere subordinación, y que en esa misma lógica todas estas formas de contratación que escondan la esencia del contrato, de la naturaleza que cada uno de los trabajadores tenga, pues efectivamente sea de enorme observación frente al gobierno y
digamos, al Ministerio del Trabajo y que se busque la realidad del trabajador. Y en esa misma lógica vamos a comenzar a tener una estabilidad laboral reforzada, una estabilidad que realmente tenga se determine una debida justa causa y un procedimiento disciplinario acorde precisamente para cualquier tipo de despido. ¿Sí? Nosotros estábamos luchando realmente con que tengamos, de que cualquier tipo de despido tuviera que ser con, con pues, con que cada despido sea con inspección judicial. Desafortunadamente esta lucha no la pudimos llevar en su totalidad en la subcomisión, porque eso decían realmente pues ponía cada vez más la autonomía del empleador en juego, pero sí creemos importante de que tampoco el empleador pueda despedir porque sí, ¿sí? También queremos manifestar que otro mito sobre la reforma laboral es que sí habrá, o sea, esto de la rigidez en las terminaciones de los contratos laborales, ¿sí? Y frente a que esta reforma laboral le quita potestades al empleador para despedir, esto también lo que yo les estaba comentando anteriormente, que es falso de toda falsedad, ya que en este momento la reforma no le quiere quitar, digamos, la potestad del artículo 62 de la justa causa a los empleadores, de la terminación por justa causa o de despedir por justa causa a los trabajadores. De hecho, nosotros lo que queremos incorporar es un debido proceso constitucional, honrando el artículo 29 de la Constitución, y tenemos una sentencia que es la 594, la C594 del 2014, donde también bajo unos exhortos de la Corte Suprema de Justicia, pues se construyeron también estos argumentos, porque esta reforma laboral nosotros no solamente no la pensamos a partir nosotros no la pensamos a partir de como confederación, como directamente como federación, como sindicatos, sino que no lo pensamos a partir de recomendaciones propias de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, pero también de la ELSAC, de la OCDE, pero también de la Comisión de Expertos de la OIT, pero también del Comité de Libertad Sindical, pero también de la Misión de Empleo Alternativa que se hizo aquí en Colombia, también de los exhortos de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional. O sea, lo que más llega directamente a demandas por violación a los derechos laborales y a la libertad sindical fue lo que nosotros intentamos recoger en este documento. También creemos que es importante, digamos, dentro de los aportes, dentro de las centrales sindicales, la importancia de lo que les estaba diciendo de la derogatoria de la ley 789. Esta reforma laboral va a ser en su esencia una derogatoria de la ley 789. Como ustedes lo saben, el horario laboral vuelve de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos una ley de disminución laboral, bueno, de disminución laboral le digo yo, pero la 2101 del 2021 tiene una transición a que la hora laboral va a tender a disminuir a 42 horas en su esencia. Y pues en esta lógica, pues estamos resolviendo problemas que tenía, por ejemplo, la ley 789 frente a la hora laboral, la discusión que nosotros entendimos en su momento con Uribe cuando quiso precisamente decir que la hora, el sol se apagaba a las 10 de la noche, y volvimos un poco como a generarle garantías a ese trabajador. Pero también ampliamos los conceptos del Ministerio de Trabajo frente a recargo nocturno, dominical, a la hora extra, diurna, nocturna, dominical, a todas estas clasificaciones dentro de las remuneraciones digamos, que son como horas extras y que son legales precisamente para el trabajador y el empleador. Y volvimos a darle otra vez el 250% en el recargo más amplio que es el dominical, el festivo dominical, pues, o el festivo nocturno, que es el más caro, ¿sí? Eh, y frente a ello, también laboralizamos, porque había una deslaboralización del contrato de aprendizaje, el de la aprendicena, donde ellos no tienen una estructura dentro de salario, ellos tenían una sostenibilidad mensual, donde le pagaban el 75% del salario mínimo, donde no tenían aporte a su seguridad social, donde eh, les tocaba estar en esa situación durante un tiempo donde no respetaban las funciones que ellos habían estudiado.
O sea, realmente estaban construyendo más mano de obra barata semicalificada y no poniendo directamente a funcionar a este aprendicena que se construye a partir del esfuerzo de las trabajadoras y de los trabajadores que en un inicio se construyó con unos parafiscales que eran eso, parafiscales de retención sobre la nómina de los trabajadores, que era lo que mantenía el SENA en su esencia en ese momento. Pero obviamente esto también con Uribe esto se acabó y él generó una deslaboralización, creó la virtualización creó la virtualización dentro de las formas de evaluación y de seguimiento al interior del SENA y obviamente viene un detrimento en esta ley 118 que luego se convierte en la ley 119 donde efectivamente habla sobre el bienestar estudiantil, el contrato de aprendizaje, la entidad pública gratuita y la formación profesional integral, que eso era la esencia pues del SENA y pues volvimos nosotros le generamos una laboralización al contrato de aprendizaje, generamos en pocas palabras de nuevo le devolvemos el contrato laboral, le devolvemos en su esencia también que puedan cotizar a seguridad social, que tengan una curva de aprendizaje entre 1 a 2 años y que ya directamente sean contratados por la empresa y que adicional a eso también pues que puedan pertenecer a la organización sindical, puedan tener retención puedan aportar, puedan afiliarse a la organización sindical y que estén en los procesos de inducción y reinducción para manifestar las convenciones colectivas, algo un poco de lo que se está haciendo aquí que me parece importante y va dentro de uno de los capítulos de la reforma laboral y es en el capítulo 2 en la parte de libertad, de facilidades para la libertad de asociación sindical, donde comprendemos que es importante que que cada organización pueda estar en los procesos de inducción y reinducción de los nuevos empleadores, de los nuevos trabajadores y manifestarles los sindicatos que estén en la entidad y sobre todo también las convenciones colectivas que hay en la entidad, ¿sí? También, pues, es importante, denme un segundo, volvemos acá, es importante tener presente que dentro de esta parte individual, lo que queríamos precisamente es buscar estas garantías laborales, estas garantías para el empleo, como lo estaba hablando hace un momento dentro del tema de primacía de la realidad y una presunción legal del contrato de trabajo, de que efectivamente la regla general sea el contrato a término indefinido, como lo habíamos determinado, que efectivamente pues haya un desarrollo dentro de la formalización del sector rural, que ese es el sector agropecuario, y la idea es que en virtud de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, donde manifiestan de que todos los países miembros fomenten el trabajo decente y digno, creemos en que se debe construir unos ingresos justos, una seguridad social integral, una libertad sindical a los trabajadores agropecuarios, pero que sobre todo también los trabajadores agropecuarios puedan llegar a ser parte dentro de la dinámica de formalización, porque es que hay unos problemas enormes. Ellos tienen unos procesos cíclicos, ellos desarrollan unos procesos cíclicos a partir de las funciones que tienen. Todas las tareas pecuarias son tareas que dependen del clima, que depende de la temporada, que depende de los horarios, depende de la jornada también. Y en esa misma lógica, pues no podríamos formalizar, y esto es una enseñanza que tuvimos realmente, porque formalizar el trabajo no es como lo hemos venido formalizando durante todo este tiempo, que es precisamente formalizarlo a partir de las dinámicas del trabajo diurno que conocemos, de las dinámicas de las horas extras, de las horas laborales de lunes a viernes de 1 a 8 de la mañana, de la tarde, sino que hay que crear aquí una situación de jornadas laborales acordes a las necesidades que cada trabajador desarrolla. Pero no solamente eso, no solamente eso, sino que en términos también de, por ejemplo, los trabajadores de plataformas, que ellos, el pico más alto
de su trabajo son los fines de semana, cuando la gente descansa, pues hay que determinar ello, pero también tenemos una situación difícil. La formalización trae unas horas mínimas de trabajo y hemos descubierto que desafortunadamente en el ejercicio de identificar a los compañeros de trabajadores de plataformas, pues ellos entre más trabajan y más ganan. Y entonces ellos dicen a veces como prefiero ganar más, prefiero explotarme más y ganar más que irme, no sé, a las 6 horas, 7 horas de trabajo con 30.000 pesos. Y desafortunadamente esa es la dinámica que construyó directamente estas plataformas. Y la realidad de su mercado principal, que es precisamente ellos están para suplir las necesidades de las personas de las personas, ¿sí? Que en su esencia no tienen problemas con su transporte o tienen problemas con el tema de algún tipo de domicilio, bueno, etcétera. Entonces es importante y ha sido un reto bastante grande que nosotros construyamos y desarrollemos en específico una formalización en la que tengamos en cuenta todas las relaciones laborales que no están siendo reguladas en este momento. Como les estaba hablando, la derogatoria y modificación parcial de la 789 que empieza con volver a ese artículo inicial del artículo 160, que es ese trabajo diurno y nocturno, donde empieza desde las 6 de la mañana a las 6 de la noche, pero también dejando claro el tema de horas de recargos, como les estaba diciendo, es importante este concepto del Ministerio de Trabajo y esta sentencia del 2011 del Tribunal de Cundinamarca, donde desarrollan realmente los postulados propios con respecto a lo que debe ser las horas nocturnas extras, la modificación del contrato de aprendizaje, como les estaba diciendo, la tabla indemnizatoria cambia, vuelve a esa tabla indemnizatoria que había antes, como la del 50, que hace una variación, insisto. Esto fue un tema bastante importante y bastante interesante porque nosotros creemos que una indemnización por despido, aún así con esta tabla indemnizatoria, pues sí reconoce más dinero a ese trabajador, pero siento que a veces es muy complejo. La otra parte de la charla que ahorita nos acompaña el doctor Diego es importante precisar, por ejemplo, que hay indemnizaciones que no responden ni siquiera al 10% de una responsabilidad derivada del empleador. Por ejemplo, frente a enfermedades psíquicas, digamos, a riesgos psicosociales que se presenten en los trabajadores. O sea, realmente esto termina siendo un problema bastante complejo y pues en este momento le quitaría a uno como autonomía a las empresas si uno se mete con ese tema indemnizatorio y lo mete por el tema de responsabilidad por culpa patronal, pero es un camino que en Francia ya está y esperemos en algún momento seguir trabajando para que tengamos una tabla indemnizatoria distinta. Eh, También creemos que se debe trabajar el tema de la jornada laboral dentro del punto de disponibilidad laboral, y es que en esto fue la Corte Suprema de Justicia con el expresidente Mauricio, manifestaba que es importante que se refiere, que se hable del tema del pago de la disponibilidad del trabajador, y es que ellos manifiestan que a juicio de la Corte, el simple sometimiento del asalariado digamos, a estar disponible y atento al momento en que el empleado requiera algún servicio, le debe dar el derecho a devengar una jornada suplementaria, así no se ha llamado efectivamente a desarrollar alguna tarea, ¿sí? Pero esa disponibilidad es a merced del empleador y se construye a merced del empleador y es importante que se remunere esta situación. Pero también creemos que, como les estaba diciendo, que se debe construir un debido proceso, pero específico, que tenga unos factores, ¿sí? Unos principios en específico, por ejemplo, propios del proceso disciplinario, como un tratamiento respetuoso, como una presunción de inocencia, algo que en los procesos disciplinarios falta por falta de desconocimiento de pronto de la organización sindical o de los trabajadores mismos, pero que es importante solicitar que se genere, por ejemplo, una debida defensa, un derecho a la defensa, pero también una contradicción eso, y una controversia de las pruebas, pero que haya una buena fe, que no haya una desobjetivización del proceso, pero que haya una doble instancia, una imparcialidad y un respeto por el buen nombre sobre todo. Y se hace como una distinción al debido proceso, donde se construye a partir de un llamado de atención, que se construye de una suspensión, una multa, de un despido disciplinario, pero eso es importante que sea verificado y desarrollado realmente y que tenga unos tiempos propios para que
efectivamente esa sanción disciplinaria tenga una debida defensa técnica, no como normalmente lo dice el Código General del Proceso dentro de cualquier tipo de proceso en primera instancia, sino que también en los procesos y para fortalecer la democratización de las relaciones laborales. El trabajo mediante el uso de herramientas digitales, lo que les estaba diciendo, y es que es este trabajo de distancia, de plataformas digitales, que tiene una obligación de suministrar todos los recursos digitales, informáticos, herramientas de trabajo, y que esto se genera frente a una aplicación de geolocalización, ¿sí? Frente a ello también es importante que esto, como ustedes lo pueden ver, la reforma laboral está trayendo garantías que de pronto existían en un momento, pero las estamos dejando taxativas en la ley y en la norma, ¿sí? Y en esa lógica también tenemos unas garantías en materia de libertad sindical. Y creemos importante desarrollar que se va a crear un ministerio de defensoría pública que se va a encargar de recibir todos estos llamados de protección judicial del derecho a asociación sindical, y es que se le va a dar protección judicial al derecho a asociación sindical. Y esa protección judicial se va a dar con respecto a estas facilidades, digamos, estas características de las organizaciones sindicales, en las que realmente esperamos que la idea es que se escriban digamos, estas facilidades a partir de las recomendaciones propias del Comité de Libertad Sindical, ¿sí? Y es que el Comité de Libertad Sindical desarrolla un reconocimiento de organizaciones sindicales, pero y es que las empresas puedan reconocer a las organizaciones sindicales como representante de los trabajadores y las trabajadoras. Insisto, puede sonar sencillo, puede parecer sencillo, pero realmente no es una no es una facilidad que pase ni en el sector público ni en el sector privado, ¿sí? Pero también es importante que haya tiempo remunerado para actividades sindicales, ¿sí? Si no hay tiempo remunerado para actividades sindicales, es muy difícil desarrollar el capítulo de asociación sindical, pero también es importante que haya una comunicación con la dirección de la empresa y establecimientos de espacios para el diálogo. Y es que tiene que haber espacios para el diálogo y tiene que haber al interior de las instituciones públicas o privadas, tiene que haber espacios para que la empresa le pueda dar diálogo a los trabajadores, a las trabajadoras y los trabajadores, y se puedan acercar y puedan trabajar y puedan hacer actividad sindical dentro de esos espacios. Y también que haya acceso a estos lugares por parte de la organización sindical. Pero también es importante que haya un acceso a información sobre la empresa, de que los trabajadores no tengan que remitirse siempre a derechos de petición, que tengan que hacerlo mediante solicitudes formales, informales, solicitando a la empresa documentación o a la entidad pública para construir un pliego de peticiones, una convención colectiva. Es muy importante, digamos, ahorita con el tema de las negociaciones colectivas, es importante tener realmente una información clara de la institución en materia económica para ver cuál es el alcance o qué es lo que puede llegar a tener, a lo que puede dar la institución pública sobre ello, ¿sí? Pero también creemos que va a haber una participación de las organizaciones sindicales en los procesos de inducción, como les estaba diciendo, y reinducción de los nuevos trabajadores, y el Ministerio de Trabajo debe financiar y promover el derecho a asociación sindical. Eso es fundamental, porque tienen que tener la autonomía económica y administrativa de poder generar esta promoción del derecho a asociación sindical. Y este punto, el último que es muy importante, y es que haya una retención y pago por cuota de beneficio de convención colectiva a la organización sindical, en especial de los trabajadores que no están sindicalizados. Hay algo muy importante que me gustaría, digamos, señalar, y es que el Código Sustantivo del Trabajo sí genera, y en la modificación del 354, sí hay un aumento de sanciones y sí se amplifica la definición de conductas atentatorias a la libertad sindical. Y pues obviamente, aunque eso se ha recogido dentro del artículo 29, dentro del bloque de constitucionalidad, podemos evidenciar de que las conductas atentatorias que están tipificadas, sobre todo, son importantes para precisamente estas sanciones, ¿sí? Y un punto muy importante también es esta modificación al artículo 414, y es que se eliminan las restricciones al derecho a asociación sindical y de libertad sindical para empleados públicos.
Y esto, pues obviamente, esta no es la reforma, esta es una reforma laboral que tiene esencia y toca principalmente factores o propias de, del, pues del sector privado y del sector público, pero que igual también estamos a la puerta de comenzar a celebrar una discusión entre modificación del decreto 160 o derogatoria o bueno, o sea, es directamente vamos a entrar en discusión con respecto a la negociación colectiva en el sector público, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Y, y en materia de negociación colectiva, pues como ustedes lo pueden ver, hay una eliminación del artículo 382, 383, 384, que son los artículos de la prohibición del pacto colectivo. La idea, y aquí es que ningún pacto colectivo pues exista más. Tenemos una estadística sobre los pactos colectivos y desde que, y desde que se eliminó, ¿cómo es que se llamaba? Los planes de beneficio individual, pues esto se ha migrado a pactos colectivos y hay una distinción de cada una a la otra, pero por lo menos donde hayan organizaciones sindicales no pueden existir estos pactos colectivos. Y la eliminación de la figura del contrato sindical con tránsito y con una transición al contrato laboral, con sus especificidades, con una construcción de plantas de personal, con ninguna desmejora a las condiciones laborales. Entonces esto ha sido muy importante. Negociación colectiva multinivel, que es una negociación concentrada por rama y actividad laboral. Y el tema de tribunales de arbitramiento, y es que tengan competencia en todas las materias, no solo en la económica, y que haya un proceso de formación especializada en los árbitros, lo cual pues esto nos va a ayudar a que haya mejor aplicación en los laudos y también en que sepan sobre aplicar recursos de anulación. Frente a ello, pues la idea es que también tengamos una modificación en materia de huelga, el derecho a la huelga, donde la idea es que haya una garantía al ejercicio de huelga en todos los servicios, pero que también se caractericen diversas modalidades de huelga, eliminar barreras para la declaratoria de huelga, porque como bien sabemos y como todos ustedes saben, la huelga en el sector público, eso no existe, pues, ¿sí? Cese de actividades y por ahí lo han hecho los de la rama, pero realmente no es una constante. Mm, Funciones de las autoridades, que es una protección integral y seguridad de los huelguistas y de los bienes de la empresa y garantías del derecho. La idea es que si la policía va a estar, que no sea para sacar a los huelguistas, sino para apoyarlos y respetarles y hacerles respetar sus derechos, sí, como respetarles sus derechos laborales. ¿Sí? Que haya unas restricciones permitidas al derecho de huelga cuando sea un servicio público esencial, en sentido estricto, pues, que haya un debido proceso en los procesos de levantamiento del fuero en caso de la ilegalidad de la huelga y que haya un derecho a la negociación y huelga de las federaciones y confederaciones. Esto es importante, esto es como dentro de la esencia de la reforma laboral, un poco lo que creemos que ha sido importante, lo que ha sido un proceso bastante interesante. En este momento, pues la reforma laboral acaba de pasar una ponencia por parte de la parte de nosotros, de la Comisión Séptima, donde ha sido positiva, pero tenemos unos problemas mediáticos y de las contrapartes y de la parte empresarial donde realmente quieren generar una falsa información en términos de una reforma que va a empobrecer, una reforma que no va, que le va a generar problemas, pero a mí me gustaba decir esto y siempre, y me parece un argumento muy válido, es que eh, durante más de 30 años el otro sistema económico y político, bueno, más político, desarrolló y tuvo la vanguardia de una construcción, de una construcción laboral, de justicia y de legalidad laboral en Colombia, y realmente frente a ello pues no hicieron nada, ¿sí? Y en este momento, después de 30 años, queremos resolver
problemas enormes en nuestros pensionados, en nuestras personas de tercera edad. Queremos resolver problemas que se han construido en cada una de las realidades de las colombianas y de los colombianos en sus procesos de trabajo, de inestabilidad laboral, pero de no garantías, pero también de despidos injustificados, pero, o sea, de un sinfín de problemas que realmente las trabajadoras y los trabajadores en Colombia han venido teniendo. También quería comentarles un poco que en vista de esta reforma laboral, como les había comentado yo hace 15 días, pues también tenemos la mejor reforma pensional es una reforma laboral, ¿saben? Que tenga garantías, donde podamos tener trabajadores que tengan estabilidad en sus empleos y puedan hacer debidamente sus aportes, pero que también haya una estabilidad laboral sobre cada una de los sujetos de especial protección, ¿sí? Entonces, en esa lógica, para la reforma pensional es supremamente importante que esta reforma laboral mantenga ese ejercicio de estabilidad laboral, pues reforzada, pues de garantía a los trabajadores para permanecer y para estar para acceder y para permanecer en el empleo. Y como yo les estaba comentando a ustedes hace un momento, hace 15 días, presentándose, no, ok, da un momento, hace 15 días, la idea de esa reforma pensional y lo que propone precisamente el gobierno es que se mantenga, por ejemplo, las 13 mesadas anuales. Esto es algo que también es una malversación que hay en materia comunicativa, que dicen que se van a quitar las mesadas pensionales y que, mejor dicho, se va a hacer disminuciones en las primas y que se va a atacar pues, las pensiones de los ya pensionados hace un tiempo. Eso es falso. Se van a mantener el derecho a las 13 mesadas anuales para los pensionados y se va a mantener el reajuste anual. Y que este reajuste anual obviamente va a equivaler al porcentaje del salario mínimo para estas mesadas equivalentes y también al salario más el IPC para las pensiones superiores a este monto, ¿sí? Y que se van a respetar sobre todo derechos ya adquiridos y que se va a permitir que más personas se puedan pensionar. ¿Cómo era la reforma, cómo era la ley 100 anteriormente con esta reforma pensional? La ley 100 la teníamos desarrollada a partir de dos fondos principalmente. El régimen de prima media, que era por autonomía organizativa y presupuestal económico, pues en cabeza de Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que era administrado en su esencia por las administradoras de fondos de pensiones, valga la redundancia. Y, y en esta eventualidad encontramos muchos problemas durante todos estos últimos 20 años. Encontramos problemas en el sentido en que eh, las pensiones se comenzaron a crear formas de pensionar a la gente o de generar o generarle un fondo de solidaridad pensional a la gente eh, que tuviera bajos recursos o que no pudiera acceder a la pensión mínima, pues que es el salario mínimo como mínimo de la pensión, ¿sí? Y se inventaban figuras como los beneficios económicos pensionales y se buscaban cada vez hacer detrimento y detrimento en los pisos reales, que haya realmente pisos de protección social. Aquí había un detrimento constante a los pisos de protección social, ¿sí? Y nos evidenciamos también que los fondos privados generaban una rentabilidad sobre los aportes de los trabajadores, una rentabilidad que no se generaba en ningún tipo de interés o fluctuación de ese dinero, pero que también cobraban un valor de administración. Es obvio, administran los fondos, pues la gente le cobran un valor de administración sobre esos fondos y desafortunadamente por desconocimiento muchas colombianas y colombianos no lo sabían. Eh, eh, Muchos trabajadores jóvenes de 18 años cuando entraban a su empresa, pues lo único que querían recibir era su salario y la persona de talento humano, pues de pronto las administradoras de fondos de pensiones tenían en sus filas gente que era muy comercial, se hacían amigos de la recepcionista, de la secretaria, de la encargada de talento humano y entonces le decían, no, yo le ayudo con los formularios, pero venga, déjelo aquí afiliado a este fondo. Y entonces así sistemáticamente por desconocimiento y por una estrategia de marketing de una u otra forma, se vino afiliando mucha gente en el fondo privado, pero sin saber que estaban haciendo ellos mismos un detrimento en su pensión de vejez. Y también tenemos un régimen de prima media donde pues allí se desarrolla, digamos, la solidaridad,
donde la idea es que cada pensionado pague, cada nuevo cotizante pague la pensión del viejo, y que así, digamos, se construya. Obviamente tenemos, se desarrolla, o sea, obviamente Colpensiones dentro de su esencia como sector público, pues tiene muchas cosas que recomponerse, pero la idea en esta reforma pensional es que no entren a contrarrestar o no entren a atacarse en los dos fondos, sino que se armonicen, ¿sí? Y en esta lógica, dentro del el ámbito de aplicación de la reforma pensional, la idea es que se construyan unos pilares como lo es el contributivo y el semicontributivo, pero sobre todo que se fundamenten unos pilares que son la esencia prácticamente de esta reforma pensional o parte de su esencia. Y es que el objeto de la reforma pensional es que este sea un sistema de protección social integral para la vejez y que se base, por ejemplo, en principios como la universalidad, la solidaridad y la eficiencia en términos del artículo 48 de la Constitución Política, que son los principios de la seguridad social. Pero también es importante que se construya un pilar solidario. Y el pilar solidario, la idea de este pilar solidario es que sea un pilar que esté integrado por personas colombianas, ¿sí? Y que tengan una característica o dos en específico, y es que pertenezcan a la pobreza extrema y un estado enorme de vulnerabilidad, ¿sí? Y frente a ello es importante que entender que este pilar solidario se va a financiar o estas pensiones, digamos, o estos aportes, o digamos, estas pensiones o estos aportes pensionales que se van a construir a partir del pilar solidario, es que se financien con recursos del presupuesto general de la nación y con los recursos de una subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional. Eh, pero también hay un pilar muy importante que es el pilar semicontributivo, y esto está conformado por los trabajadores que estén afiliados al sistema, pero que sobre todo tengan de 65 años o más y no hayan sido pensionados porque no cumplen el requisito del tiempo, o sea, del tiempo de aporte, ¿sí? Como bien sabemos, ahorita nosotros tenemos 1.300 semanas para pensionarse, y tenemos trabajadores que empezaron a trabajar más tarde o no han cumplido este requisito, y entonces hasta que no cumplan el requisito no se pueden pensionar. Pues aquí directamente se quiere desarrollar bajo este pilar semicontributivo un elemento importantísimo, que es la pensión anticipada de vejez. La pensión anticipada de vejez va en la forma en que si tiene más de 65 años o 65 años y no ha cumplido el tiempo necesario para pensionarse, pues hombre, se puede pensionar anticipadamente y va a seguir cotizando hasta que cumpla el tiempo que tenía que cotizar, ¿sí? Y en esa lógica también la pensión anticipada de invalidez. Un ejemplo, si esa persona que tenía su fecha de estructuración del siniestro los últimos 3 años a la aplicación de la misma, pero que dentro de esos últimos 3 años no tengan estas 50 semanas cotizadas, pues entonces también lo mismo, se pensiona por invalidez y va hasta que cotice, hasta que tenga estas 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años a la fecha de estructuración del siniestro. Y la idea es que también dentro de ese pilar contributivo, semicontributivo, se incluyan a todas las personas que reciban los beneficios de los BEPS, ¿sí? Eh, Esto es con la idea precisamente de que, pues que cambiemos estas pseudos aportes, o bueno, estos pseudos como pensiones, eh, digamos, que son miseria, la verdad, ¿sí? Y comencemos a darle un poco más de dignidad a ese pensionado. Esto realmente, pues también este pilar semicontributivo se va a financiar de los recursos del presupuesto general de la nación y también con los propios aportes de los trabajadores. El pilar contributivo es lo que ustedes conocían y lo que todos conocíamos como el pilar contributivo en el régimen de prima media, el régimen de ahorro individual. Ahora va a quedar dentro del pilar contributivo en su componente, el primer componente, que es el componente de prima media, el cual va a estar compuesto por trabajadores y trabajadoras que tengan entre 1 a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
y que la verdad, y que este pilar se va a financiar con recursos del Fondo Común de Vejez a través del mecanismo de prestación definida. O sea, va a ser financiado con su propio pilar, pues con lo que reúne ese mismo pilar. Y existirá también el pilar contributivo, su componente de ahorro individual, donde también la idea es que esté compuesta por trabajadores que tengan entre 3 a 25 salarios mínimos y la idea es que, pues más adelante se desarrolla, es que obviamente, digamos, los trabajadores y más o menos los puntos comienzan a fluctuar entre la gente que gana entre 10 a 25 salarios mínimos, sí van a tener que dar un aporte de más, un punto o 2 puntos a su aporte, precisamente para financiar el pilar solidario y para financiar también el pilar semicontributivo dentro de esa subcuenta de subsistencia de fondo de solidaridad pensional. Evidentemente las personas que más ganan van a aportar un poco más, pero creemos y estamos completamente seguros que para estas personas no va a ser ningún problema. Eh, pero sobre todo que estos principios no los podríamos construir precisamente si no existieran, estos pilares no se podrían construir si no existieran unos principios que están consignados en el 48, como les había comentado yo, de la Constitución Política, unos principios como por ejemplo la universalidad. La universalidad es que cada uno de las trabajadoras y los trabajadores que estén en el país y que estén fuera del país puedan aportar al sistema integral de pensión de vejez y que en esa misma lógica podamos tener cada vez más trabajadores, las personas que llevan aquí más de 5 años o los últimos 10 años, inmigrantes también que puedan hacer su aporte a la seguridad social y en esa misma lógica la universalidad nos va a servir más para construir este pilar solidario y semicontributivo. Pero también, eh, eh, pero también tenemos el principio de la solidaridad, de la dignidad, la igualdad, la eficiencia, la integralidad, la unidad. Y frente a ello, creemos que la esencia de la reforma pensional es seguir construyendo garantías a nuestros trabajadores que están a puertas de una pensión de vejez. Em, Esto es un poco, digamos, digamos, como la esencia, pues, de lo que es la reforma pensional. Obviamente, cada pilar tiene unas características que me gustaría comentarles, pero rápidamente quería comentarles algo frente a estas reformas sociales. La reforma pensional, la reforma laboral, la reforma a la salud, perdón, y el Plan Nacional de Desarrollo pues son en este momento, cada una está articulada de una forma en la que realmente están construyendo garantías y le está dando dignidad a los trabajadores en Colombia. Y también creemos que dentro de la jerarquía legislativa, pues no todo pudo haber ingresado en una reforma pensional, una reforma laboral. Igual hay muchas cosas que salieron de lo que nosotros esperábamos que se diera, pero que tenemos un primer paso que ha sido muy importante y que debemos seguir fortaleciendo en esta dinámica de que el gobierno quiere construir cada vez más y llenar esa deuda que ha venido teniendo con los colombianos. Pero quería hablarles un poco que dentro del Plan Nacional de Desarrollo también fue importante que nosotros agregáramos algunos puntos. En específico, le hicimos una modificación, o bueno, insistimos en hacer una modificación a artículos del Plan Nacional de Desarrollo y y también, pues, agregar un poco en materia de laboral colectivo, ¿sí? Frente a ello, pues, creemos que se debe dar un fortalecimiento al sindicalismo y esto queda dentro del Plan Nacional de Desarrollo. También debe haber un programa nacional de formalización y regulación laboral para trabajadores de plataformas digitales, como yo les estaba comentando, basados en la ubicación, pues, estas plataformas digitales basadas en la ubicación, pero también que debe haber un trabajo de hogar y remunerado digno y seguro, que se debe construir como lo estamos haciendo en este momento y en este espacio que agradecemos a todos los compañeros, que es el diálogo social y el acceso a la justicia laboral. También en esa misma lógica del desarrollo progresista del derecho, pues se insiste en una política de equidad de género y cierre de brechas en el mundo del trabajo,
también creemos en el fortalecimiento, y eso es importante porque en la reforma laboral no quedó, pero dentro de los compromisos de gobierno es un fortalecimiento al sistema de inspección, vigilancia y control, que IBC haga realmente su trabajo, y frente a ello, pues el gobierno nos está diciendo que en la reforma que ellos van a hacer a IBC, la idea es que haya tengamos más inspectores, con más calificados, con más autonomía, pero también con mucho carácter y fuerza en materia de defensa de los derechos laborales. También creemos que debe haber el diálogo social sobre la negociación colectiva, eh, también una inclusión laboral para las personas migrantes. Eso es una discusión frente a los permisos especiales migrantes, eh, que dicen que no se puede, que el trabajador no puede trabajar, o sea, que el migrante no puede trabajar hasta que no tenga su estatus migratorio. Esto es una discusión porque Migración Colombia pues dice que tienen la razón, que hasta que no estén en su estatus migratorio, pero también hay una realidad de ese trabajador que necesita trabajo pues para seguir, para mantener a su familia. Entonces, también son retos que hay en este momento, y sobre todo pues una formalización laboral en el sector privado, entendiendo también este principio, como lo estábamos hablando, de primacía de la realidad sobre las formas pactadas. Entonces, esto es un poco, digamos, como lo que son los puntos de la, de, mm, pues de esta reforma laboral, pensional y Plan Nacional de Desarrollo, que tenemos una enorme tarea, que sí, que el Plan Nacional de Desarrollo pues ya fue aprobado, pero igual hay unas enormes luchas y discusiones que hay en este momento en el Congreso con respecto a estas reformas, y que pues hay que dar la lucha, y pues en este momento estamos en equipo con digamos, UTLs, con congresistas que están dando en este momento la lucha, pero que también es necesario que nosotros las centrales estemos allí presentes. Esto sería como un poco lo que les quería comentar en este espacio, y creo que ya está el doctor Diego, si no estoy mal, está el doctor Diego, y él nos va entonces a seguir hablando un poco sobre lo que yo les estaba comentando frente al tema de riesgos psicosociales, con respecto al tema de responsabilidad por culpa patronal, todo este tema de seguridad social en salud, el cual pues el doctor Diego, aparte de que fue asesor de la reforma laboral de la subcomisión y la Comisión Permanente de Concertación frente a la reforma laboral, pues también ha hecho un arduo trabajo académico frente a este punto de todo el tema de seguridad social en salud, pues, y riesgos laborales en su esencia. Doc, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas Muy buenas tardes tardes. a todas y para todos. Bueno, muchas gracias Martín por el espacio. Pues digamos que me presento, mi nombre es Diego Alejandro Sánchez Acero, soy el asesor de la CGT en la reforma laboral, en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Digamos que rápidamente les cuento, pues tengo un doctorado en Derecho en la Universidad de París II, y pues vengo a acompañarlos unos minutos pues para hablar de tres temas. El primer tema es hacer un contexto histórico social de la importancia de estas reformas sociales que está viviendo el país. Un segundo tema es, digamos, todo este tema de riesgo psicosocial y la eventual indemnización de perjuicios que se genera. Y otro tema es la responsabilidad que tiene el empleador, tanto del sector público como del sector privado, en materia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces, frente a este primer tema, pues Martín ya les habló de las cuatro grandes reformas sociales, el momento histórico pues que está viviendo el país, y estamos en un momento de cambio. Los cambios generan molestias, pero las bases están sólidas, es decir, venimos de una desinformación de los medios de comunicación muy grande, y en este sentido hay que simplemente establecer que por primera vez históricamente el poder político está en las tres grandes confederaciones sindicales. Y al estar en las tres grandes confederaciones sindicales, pues como confederaciones, como sindicalistas, pues no tenemos los medios de comunicación como sí lo tienen los grupos económicos. Solamente como para darles un ejemplo rápido, eh, los grandes medios económicos están asociados a los grandes grupos económicos. Entonces, RCN, el Grupo Ardila Lule, Caracol, el Grupo Santo Domingo,
El Tiempo, el grupo de Sarmiento Angulo, etcétera. Y esta desinformación de las reformas, pues poco a poco van cayendo y vamos en un proceso legislativo en el que a los congresistas pues les toca empezar a escuchar la voz del pueblo. Como les decía, estas transformaciones pues están generando incomodidad, pero esto responde a un contexto histórico y social. Más de 200 años, el poder económico ligado al poder político, esta vez pues más de 11 millones de personas ganamos las elecciones y se viene un nuevo cambio, es el plan de gobierno materializado en un plan nacional de desarrollo y detrás del plan nacional de desarrollo una reforma a la salud, una reforma laboral y una reforma pensional que está buscando, digamos, que haya más equidad. En este sentido, es importante revisar que las tres grandes confederaciones sindicales del país representan el 95% de los trabajadores afiliados del país, tanto del sector público como del sector privado. Y en este caso, entonces, por primera vez, la iniciativa la tiene el gobierno junto a los trabajadores representados en las tres grandes confederaciones sindicales del país. En nuestro caso, en lo que nos compete, nosotros hemos venido trabajando con nuestro presidente de la CGT, Percio Yola, junto al presidente de la CUT, Francisco Maltés, y el presidente de la CTC, John Jairo. Y nos hemos unificado, es decir, históricamente es la primera vez que hay una unidad sindical que nos ha llevado a esta transformación. Entonces, este contexto social histórico es importante entenderlo desde esa perspectiva, desde lo social, es decir, son 4 reformas sociales que sí están generando cambios, pero que son cambios positivos para toda la sociedad y sobre todo para el interés general. Nos hemos acostumbrado siempre a pensar en el interés individual y a pisarnos los unos a los otros en nuestros derechos. Entonces, es un gran cambio, es un gran cambio significativo a favor de los trabajadores del sector público y del sector privado, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional. Históricamente, en lo que compete a la legislación laboral, es un código sustantivo del trabajo de 1950 con 2 reformas regresivas en 1990 y en el año 2002. En ese momento el señor Uribe y el señor Gaviria, dentro de su política neoliberal individualista y poco social, se inventaron el cuento que con reformas laborales regresivas o recortando los derechos de los trabajadores se iba a generar empleo. En la mesa de concertación de políticas salariales y laborales, donde se sentaron las 3 grandes confederaciones, la CGT en cabeza de nuestro presidente Percio Yola, la CUT en cabeza de Pacho y la CTC en cabeza de John Jairo, nos sentamos las 3 grandes confederaciones y discutimos frente a las 5 grandes agremiaciones unos puntos y dentro de esos puntos 4 estudios económicos, incluso uno de la ANDI, demostraron que esos recortes que se hicieron en el año 2002 y en el año 1990 no generaron mayor empleo, no generaron el empleo esperado, por lo tanto no tiene sentido recortar los derechos de los trabajadores para una supuesta productividad inexistente. Desde esa perspectiva, entonces, con base en la normatividad de la OIT, estas reformas sociales llevan una nueva metodología y es la dignidad del ser humano, en especial la dignidad del trabajador. Entonces, si ustedes revisan la Declaración de los Principios Mínimos y Derechos Fundamentales de la OIT de 1998 y el concepto de trabajo decente de la OIT de 1999, pues realmente la iniciativa de las 3 grandes confederaciones sindicales, en especial de nosotros, de la CGT, es simplemente dignificar al trabajador. Y esa nueva metodología entonces es contraria a lo que pasó en el año 2002 y en 1990 y se suma un poco a lo que pasó en 1965 cuando las entonces 2 grandes centrales, que eran la UTC y la CTC, pues generaron los primeros cambios favorables para el trabajador, pero de ahí en adelante todo ha sido un tema regresivo para los trabajadores. Entonces, el contexto social histórico nos lleva simplemente a concluir que estamos en un cambio. Más de 11 millones de personas votaron por un cambio. El cambio genera molestias y esas molestias pues están asociadas a los medios de comunicación que no hacen otra cosa que desinformar y pues por esto el presidente Percio Yola nos pidió un espacio de reflexión y un espacio para que ustedes supieran de manera directa de quienes hemos participado en la construcción de estas normas, que
realmente la iniciativa ha sido de la clase menos favorecida, que han sido los trabajadores. Eso frente al contexto social e histórico en ese sentido. Hay un tema que es muy interesante y es el tema del riesgo psicosocial. El tema del riesgo psicosocial está atado a un concepto de salud que tal vez lo empezamos ya a entender con la pandemia. Y es que la constitución de la Organización Mundial de la Salud en su momento estableció que la salud es el estado de bienestar físico, mental y social. Entonces, muchas veces la salud está ligada al tema orgánico o funcional del cuerpo humano, pero se nos olvida que también tenemos que tener un bienestar mental y un bienestar social. Y de ahí nace toda la teoría del riesgo psicosocial. Psico por el bienestar mental, social por el bienestar social. El trabajador en su condición de ser humano, entonces, tiene que tener un bienestar mental y social en su ambiente de trabajo, de tal manera que cuando hay dos o más trabajadores, pues tiene que haber un ambiente relacional pacífico donde haya una convivencia sana en el mundo del trabajo. Y ahí es muy importante revisar, digamos, el tema de cómo cada organización con o sin ánimo de lucro, con o sin personería jurídica, de derecho público o derecho privado, cómo cada organización pues tiene que mantener un ambiente de convivencia pacífico dentro de la organización respectiva. En ese sentido, entonces, el empleador debe adecuar el ambiente del trabajo al ser humano y no viceversa. Y dentro de esa parte social del riesgo psicosocial, entonces el empleador tiene que ejercer a tiempo su poder de dirección y su poder disciplinario, respetando la dignidad del trabajador. Pero también dentro de ese componente del riesgo psicosocial está la parte de psíquico o psicológica. Y ahí entonces es muy importante la salud mental de los trabajadores. Y esta salud mental de los trabajadores pues tiene que estar garantizada por el empleador. Por lo tanto, digamos que estos ambientes organizacionales tienen que tener, por ejemplo, como lo ha dicho la Organización Internacional del Trabajo en estudios especializados y la Organización Mundial de Salud en estudios especializados, pues tienen que tener, digamos, unas características en cada organización. Por ejemplo, la comunicación. Hay empleadores que no son claros, no comunican directamente el tema de las funciones, no escuchan a sus trabajadores, no hay, digamos, una comunicación interactiva, sino generalmente por el ego que se maneja en Colombia generalmente y ese clasismo con el que estamos acostumbrados, pues generalmente el empleador siempre o el representante del empleador siempre va a estar como una especie de pedestal y no es capaz de comunicarse ni de escuchar a sus compañeros o a sus inferiores jerárquicos, sino que simplemente lo que hace es que lo interpreten, porque eso hace parte de la idiosincrasia colombiana y es, digamos que dentro de ese arribismo que manejamos muchas veces, ese superior jerárquico, tanto en el sector público como en el sector privado, pues simplemente le gusta que lo interpreten y eso empieza a generar un ambiente, un malestar al interior de la salud de los trabajadores. Otro ejemplo de cómo debe haber una organización es con el tema de la remuneración. No se trata simplemente de que haya una remuneración mensual que se garantice, digamos, unos mínimos, sino que haya una remuneración apropiada al trabajo, ¿no? Y dentro de esa remuneración hay un concepto muy interesante que es el salario emocional. El salario emocional lleva, digamos, a las organizaciones a que, por ejemplo, den más tiempo a sus trabajadores, a que puedan trabajar en casa, a que, digamos, se vea más el resultado que los medios, a no tener a la persona sentada por tenerla sentada y despertar, digamos, esa idiosincrasia de ese ego de cada representante o de cada empleador. Tiene que haber un sentido en la organización y la opinión del trabajador debe ser muy, muy importante. También, por ejemplo, el tema de las tecnologías, el tema de los medios, ¿no? Porque generalmente nos acostumbramos a los medios físicos, pero se nos ha olvidado que hoy en día el mundo gira en torno al mundo tecnológico. Y dentro de esos medios tecnológicos, pues tiene que haber una adecuada capacitación para los trabajadores. Este tema organizacional es muy importante porque esto puede desencadenar
en uno de 4 tipos de riesgo psicosocial que existen en este momento. Uno de los riesgos psicosociales más fuertes que existen es el estrés en el trabajo. Hay otro que es el acoso laboral y hay otro que es la violencia en el trabajo y otro que son las adicciones. Cuando hablamos de estrés en el trabajo, tenemos que entender que el estrés en el trabajo se genera por una indebida organización. Organización de tiempo, organización de funciones, no escuchar al trabajador, no hablar con el trabajador, digamos, no entender, digamos, los problemas del trabajador, olvidarnos de la condición humana del trabajador. En ese sentido, entonces, el estrés en el trabajo empieza a aparecer. ¿Y qué es el estrés en el trabajo? El estrés en el trabajo, en principio, es una creencia. Es una creencia negativa de no poder obtener un resultado. Entonces, digamos que desde la perspectiva del estrés, todos en el día a día tenemos metas. Entonces, no siempre metas ligadas al trabajo, ¿no? Entonces, a mayor número de metas, a mayor número de sueños, mayor posibilidad de que haya estrés. ¿Por qué? Porque el ser humano, digamos que tiene dentro de sus sentimientos negativos la frustración. Y es que cuando se fija muchas metas y no tiene claridad sobre las metas, pues se va a frustrar porque va a tener esa creencia negativa de que no va a obtener ese resultado. Generalmente uno siempre dice que en el plano eh, privado o particular, en el momento en que más se genera estrés, aún no estoy hablando de estrés en el trabajo, sino de estrés como tal, es el 31 de diciembre, cuando antes de empezar el nuevo año, uno se fija un montón de metas y al final uno no las puede cumplir. Miren ustedes, por ejemplo, los gimnasios. Los gimnasios, el momento en que más venden cupos para gimnasios es en enero, porque todo el mundo el 31 de diciembre se pone esa meta y realmente muy pocos la cumplen. Entonces, dentro de esa perspectiva individual, todos los días nos levantamos con una meta. Entonces, el problema no es la meta, el problema es no prever los medios para alcanzar esas metas. Y así empieza a generarse una creencia negativa en el fuero interno de la persona. Ahora, en el mundo del trabajo es lo mismo. Si hay empleadores o representantes de los empleadores que no tienen claras las funciones, cómo se van a ejecutar las funciones, si no proporcionan los medios para ejecutar esas funciones, pues van a causar estrés y ese estrés ya es un estrés laboral porque se genera o por causa o con ocasión del trabajo. Pero el estrés laboral en sí, per se, no es una enfermedad, tampoco es un accidente de trabajo. Todos somos tolerables al estrés, pero eso va a depender de cada ser humano, de cada fuero interno. Hay personas que son más fuertes, hay personas que son más débiles en cuanto al afrontamiento de las metas. Y en el caso concreto del trabajo, pues hay personas que si no están capacitadas para ejercer unas funciones, que si no tienen los medios para realizar esas funciones, pues van a tener esa creencia negativa de que no lo van a lograr y se van a estresar. Entonces, ese estrés como tal, vuelvo y les digo, no es una enfermedad laboral, no es un accidente de trabajo, pero sí puede desencadenar en una enfermedad laboral o en un accidente de trabajo. Y hay una etapa intermedia entre el estrés, la enfermedad laboral o el accidente de trabajo, hay una etapa intermedia que es el síndrome del burnout. En el síndrome del burnout, dependiendo de la capacidad individual de cada persona, tanto mental como física, pues ya puede haber, digamos, un síndrome de la persona quemada en ese sentido y ya empieza a haber una dificultad, pero aún todavía no estamos en una enfermedad laboral, en un accidente de trabajo. ¿Cuándo ya podríamos estar en una enfermedad laboral, en un accidente de trabajo? Accidentes de trabajo, desafortunadamente, por ejemplo, los suicidios o las riñas que se pueden generar entre los mismos trabajadores donde pueden haber lesiones personales o, por qué no, de pronto un homicidio. Y desde el punto de vista de la enfermedad, entonces la enfermedad puede ser mental o física. Hay un montón de enfermedades mentales. Está la bipolaridad, está la ansiedad, está, digamos, la depresión, una serie de enfermedades laborales que pueden ser diagnosticadas y que pueden ser calificadas como de origen laboral. También tenemos, digamos, enfermedades de origen común. Es muy frecuente, digamos, el tema de los lumbagos, es muy frecuente, por ejemplo, el tema de enfermedades incluso como el cáncer o enfermedades que se puedan generar por causa del estrés en el trabajo. Eh,
digamos que ese es el principal riesgo psicosocial que vemos y que en el día a día lo miramos desde un estrés simple a un burnout o incluso una enfermedad laboral o, ¿por qué no, un accidente de trabajo como un suicidio o como el tema de lesiones personales derivadas de una riña? También tenemos otro riesgo psicosocial que es el acoso laboral. El acoso laboral, digamos que está tipificado en la Ley 1010 de 2006 y ahí a manera enunciativa hay 6 conductas y volvemos al mismo tema. Se causa por la indebida organización, el empleador abusivo o sus representantes abusivos que abusan del poder o digamos el entorpecimiento de las funciones o la desprotección en la salud y la vida y todo ese procedimiento que desafortunadamente ahorita revisándolo la ley 1010 de 2006 no tiene dientes, ¿no? Al final es todo un tema de convivencia laboral, venga y tratamos de solucionar el problema, pero en realidad si se llega a generar una pérdida de capacidad laboral o una muerte derivada del acoso laboral, es el único momento en que puede entrar la justicia, porque de resto es una tomadera de pelo entre ese comité de convivencia laboral que a veces funciona, a veces no funciona. Entonces, digamos que es un tema en que el acoso laboral en últimas puede desencadenar también un accidente de trabajo y una enfermedad laboral, tanto en el sector público como en el sector privado, y ahí sí puede generar, digamos, secuelas. Entonces, muchas veces el comité de convivencia laboral trata de ser tan conciliatorio que no adopta medidas oportunas y ahí es donde tiene que entrar o el Ministerio del Trabajo o los jueces de la República a tomar medidas, ¿no? Para evitar precisamente esa estructuración de una enfermedad laboral o la ocurrencia de un accidente de trabajo. Hay un tercer riesgo psicosocial que es la violencia en el trabajo. La violencia puede ser física o puede ser verbal. La violencia física, digamos que tradicionalmente, pues ha sido poco a poco absorbida por la violencia verbal, que puede ser activa o omisiva, del empleador hacia el trabajador o del representante del empleador hacia sus trabajadores. Y eso no solamente se da en el sector privado, sino también se da en el sector público. Y tenemos un cuarto riesgo psicosocial que es muy invisible y que hasta ahora está, digamos, empezando a generar como cierta regulación. Y es el tema de las adicciones. Digamos que la mala organización del trabajo está generando, está creando adicciones o está incrementando las adicciones de los trabajadores. Todos estos 4 riesgos psicosociales ya han tenido, digamos, regulación, ¿no? Entonces, pues con excepción de de las adicciones, ¿no? Por ejemplo, está una resolución del año 2008 que regula el tema del estrés en el trabajo, una batería de riesgo psicosocial, es una batería también un poco criticable porque se hace unas encuestas y entonces el ser humano es tan variable que hay días en que esa encuesta puede arrojar un resultado, cuando hay días en que esa encuesta puede arrojar otro resultado y así sucesivamente, ¿no? Está también pues el tema de la ley 1010 de 2006, unas resoluciones que ha sacado el Ministerio del Trabajo, y la violencia del trabajo está subsumida en una de las causales de acoso. Digamos que en principio estas normas pues ya han tenido cierta aplicación jurisprudencial. Solamente quiero pues compartirles 2 ejemplos. Una sentencia donde se condena al Banco de Bogotá y en esa sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que condena al Banco de Bogotá, se condena precisamente porque por allá en una sucursal de Tunja, un empleador abusivo, ni siquiera un empleador, un representante del empleador, abusa de sus funciones y le genera a una trabajadora por el acoso laboral y por el tema del estrés en el trabajo, una pérdida de capacidad laboral de más del 50%. Entonces condenan al Banco de Bogotá por no haber tomado medidas disciplinarias en contra de ese acosador. Y hay otra sentencia muy, muy interesante, que es la sentencia de la Universidad Santo Tomás. Y en esa universidad, imagínense allá también en Boyacá, un curita de estos, un padre de estos, un poco retrógrados y abusivos, entonces empieza a insultar a una de las funcionarias de la universidad, él era como el decano, el coordinador, bueno, no recuerdo bien, y con insultos, con improperios, le decía que olía feo, que la gente de Boyacá se vestía mal, o sea, un montón de improperios y un montón de obstaculización de las funciones. Y también hay una pérdida de capacidad laboral donde se condena también a la Universidad de Santo Tomás. Entonces ya la jurisprudencia poco a poco ha ido aplicando todo este tipo de reglas
y vamos en, digamos, en una constante evolución donde tenemos que ser conscientes que si tenemos un problema mental o un problema social, hay que mirar si hay unas causas o no en el trabajo, porque generalmente tanto en el sector público como en el sector privado hay una serie de empleadores abusivos y hay una serie de representantes de los empleadores abusivos que no conocen, digamos, cómo se da un ambiente organizacional sano en convivencia, y así es como se genera o un estrés en el trabajo o un acoso laboral o una violencia en el trabajo o una adicción o varias adicciones, ¿no? Todo esto nos lleva al tercer tema que les había propuesto. Entonces, el primero era el contexto social histórico de las reformas sociales, un segundo tema que era el tema del riesgo psicosocial, y un tercer tema que es eso de la responsabilidad del empleador, tanto el sector privado como el sector público, en materia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Generalmente cuando tenemos un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, nos quedamos con una legislación que se conoce como la legislación tarifada. Entonces ustedes van al decreto 2591, perdón, al decreto 1295 de 1994 y a la ley 776 de 2002, y se encuentran con 5 prestaciones económicas. Entonces ustedes dicen, bueno, un pago de incapacidades, un pago de una indemnización por incapacidad permanente parcial, un pago de una pensión de invalidez, un pago de una pensión de sobrevivientes y un pago de un auxilio funerario. Pues resulta que eso no se agota ahí. Cuando se demuestra en el sector privado que hay una culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o en la enfermedad laboral, o en el sector público cuando se demuestra que hay la falla del servicio del empleador por el hecho de sus representantes en el accidente de trabajo, en la enfermedad laboral, pues puede ser condenado el empleador del sector privado o el empleador del sector público a una indemnización plena de perjuicios, una indemnización plena de perjuicios que va más allá de esa incapacidad, que va más allá de esa indemnización por incapacidad permanente parcial, que va más allá de esa pensión de invalidez o de esa pensión de sobrevivientes o de ese auxilio funerario, y que puede terminar en una indemnización plena de perjuicios de daño emergente, daño lucrocesante, daño moral y daño en la vida de relación. Y esos 4 tipos de perjuicios, pues digamos que generan una serie de sumas de dinero, no solamente a favor del trabajador lesionado, no solamente a favor de esa víctima directa, sino también de una serie de víctimas indirectas que en principio obedecen al núcleo familiar, a la pareja estable, a los papás, a los hermanos, a los nietos, a los hijos, etcétera, que también tienen derecho a reclamar esa indemnización plena de perjuicios. ¿Cuándo se da esa culpa patronal o esa falla del servicio patronal? Cuando el empleador ha incumplido con su obligación de protección y seguridad y no ha, digamos, identificado los riesgos o peligros causantes de una enfermedad laboral o de un accidente de trabajo. Cuando no, aparte de no haberlos identificado, no ha adoptado medidas de prevención necesarias para mitigar esos riesgos o evitar la realización de esos riesgos y así generar accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Entonces, digamos que en esta tercera etapa de la responsabilidad por culpa patronal o la responsabilidad por falla del servicio patronal, pues es muy importante saber que tanto la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia a partir del año 2005, como el Consejo de Estado a partir del año 2007, reconoce esta indemnización plena de perjuicios y reconoce que no solamente las víctimas de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral tienen derecho a esas 5 prestaciones que les mencioné de la seguridad social, sino que también tienen derecho a esa indemnización plena de perjuicios de daño emergente, de daño lucrocesante, de daño moral, de daño en la vida de relación, no solamente para el trabajo lesionado, sino también para sus familias, y que tanto el empleador del sector privado como el empleador del sector público, pues pueden ser condenados a esa indemnización plena de perjuicios. Bueno, pues les agradezco mucho este espacio. Si de pronto tienen alguna necesidad de una asesoría, de un servicio jurídico, nos pueden contactar. Nosotros tenemos una firma de abogados que es Sánchez Acero y Asociados, especializados en tema de derecho laboral, tanto del sector privado como del sector público. Entonces, cualquier cosa, pues pueden pedirle mis datos, nuestros datos a Martín o a Tulio. No sé si de pronto tengan alguna duda, alguna inquietud y con mucho gusto la resolvemos. Muchas gracias. Realmente las intervenciones de ustedes han sido muy buenas. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, doctor Diego. No sé, compañeras y compañeros, ¿algunas preguntas, duda, vacío, laguna? Esta mañana mm,
en la mesa de negociación alguien denunciaba, a propósito de lo que acaba de decir el doctor Diego, un intento, una tentativa de suicidio de un compañero, no sé las circunstancias, pero muy preocupante, y que nosotros las atribuimos a los excesos de las cargas laborales que tenemos. La situación nuestra es muy compleja, por eso se logró, digamos, vino la preocupación por la ampliación de la planta, pero todavía pues esto no se ha podido proveer en toda su magnitud. Y se presentan estos casos. Entonces tuvimos también otro caso de una compañera que ella sí se suicidó, pero nunca hubo un proceso, nunca hubo quien asumiera esa demanda. No pudimos contactar a la familia al respecto. Por eso me llama tanto la atención lo que usted nos está diciendo, ¿sí? Eh, pues quería hacerle comentario, no sé qué nos Por pueda ejemplo, manifestar al respecto. en el caso de los suicidios, así empezó el riesgo psicosocial en Francia, ¿no? Entonces, un suicidio por fuera de las horas de trabajo, en la casa del trabajador. Al principio uno dice, no, eso es de origen común, pero sorpresa, empezaron a revisar el computador del trabajador y resulta que tenía una sobrecarga laboral, Tulio. Y empiezan a asociar las causas de ese suicidio al trabajo y es el primer caso mediante el cual en Francia se reconoce un suicidio como un accidente de trabajo derivado de un riesgo psicosocial. Entonces, por ejemplo, en el caso que su merced me comenta, pues también hay que tener mucho cuidado con la prescripción, ¿no? Digamos, en materia en el sector público, son 2 años la acción o el medio de control de reparación directa. En materia del sector privado, son 3 años la prescripción de la demanda ordinaria laboral. Pero más allá de la prescripción hay que revisar las causas. Por ejemplo, hay estados de sentimientos negativos o del fuero interno derivados también del tema familiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo que es muy interesante y es un duelo, ¿no? Un duelo, digamos, derivado de un fallecimiento, un duelo derivado, digamos, de un divorcio, donde en principio el empleador no tiene nada que ver, porque el empleador dice, bueno, pero para eso lo tengo afiliado a la EPS. Pero supongamos, es un empleador que no cumple con la afiliación a la EPS. Como consecuencia de esa no afiliación a la EPS, se incrementa el dolor, se incrementa la tristeza y eso puede terminar, digamos, o en una pérdida de capacidad laboral o en una muerte, ¿sí? Hay otros ejemplos que también son muy interesantes, que es el tema de las recomendaciones y las restricciones que, digamos, expide el médico tratante y hay empleadores que son abusivos y las modifican a diestra y siniestra. Si de pronto uno logra demostrar que esas recomendaciones y esas restricciones no fueron acatadas, ahí también puede haber una causa de trabajo, con la sobrecarga del trabajo, con ese empleador que les digo que no se sabe comunicar, con la indebida organización en todo el sentido. Pues es importante que nos haya dado el dato de la prescripción, porque yo creo que el caso de la compañera ya prescribió, porque eso fue en la época de pandemia. Ella, lo que cuentan es que ella trabajaba hasta altas horas de la mañana, o sea, mucho no se acostaba porque sus cargas de trabajo pues eran muy altas, estaba en un área donde tenía que resolver expedientes todo el tiempo y un día pues se lanzó desde un piso alto. Y creo que pues yo tuve cercanía porque conocí a un abogado que lo llamó a la familia y entonces él le dijo que ahí no había nada. Y yo le dije, ¿cómo así que no hay nada? Deme el dato. Y nunca tuve el dato de la persona para buscar a alguien. Mire, y ahora veo que eso ya prescribió porque eso fue en pandemia. O sea, ya los 2 años pasaron. Pero es muy importante, me parece, su aporte porque vamos a estar atentos. Aspiramos a que con el tema de la ampliación de la planta este tema pues se resuelva, pero como eso es un proceso que hasta ahora está avanzando, pues todavía subsisten estas situaciones. Lo otro que me llamó la atención es el tema del acoso laboral. O sea, hay algo en la reforma que le dé más dientes al acoso laboral, porque me parece correcto la crítica que se hace en el sentido de que, pues sí, que el comité de convivencia nunca resuelve el comité de convivencia, va a la Procuraduría y en la Procuraduría no pasa nada, ¿sí? Entonces el caso se queda así. Entonces, ¿qué, digamos, tenemos algo más que eso o es una lucha que tendremos que seguir librando? Y sí, digamos que desafortunadamente
digamos, no fue objeto de la reforma y tal vez ahí sí es un mea culpa. Desafortunadamente perdimos esa oportunidad, pero tal vez lo hicimos, Tulio, porque todo este tema de salud lo dejamos aparte, ¿no? Para ya, digamos, meter un poco el tema de accidentes de trabajo y enfermedades laborales en una eventual reforma. Pero yo pienso que la experiencia nos ha llevado a eso, a entender que el Comité de Convivencia Laboral en el 95% no sirve para nada, ¿sabe? Y, y se vuelve tan conciliatorio el tema y tan arreglado el tema muchas veces de que los representantes del trabajador y los representantes del empleador al final son los mismos con las mismas y no solucionan nada. Entonces, sí, ahí digamos que desafortunadamente la reforma laboral no toca el tema. Tal vez fuimos muy tecnicistas y entonces dijimos, no, miren, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales es un tema más de seguridad social y como estaba el tema pensional. Y es que la lucha ha sido dura, o sea, dura porque es que los empleadores se sentaron a la mesa, Tulio, y no proponían nada. Nada, 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 nada. Claro, ellos lo que más les convenía es que no hubiese ninguna reforma. Ellos siempre han ganado. Entonces, esta vez para ellos fue muy complejo encontrarse a tres confederaciones sólidas que tuvieran la iniciativa. Incluso en algún momento en la mesa tocó recordarles que el poder en este momento estaba en las confederaciones, en un momento no, en varios momentos, tocó recordarles que ellos no habían ganado las elecciones, como muchas veces le pidieron a las confederaciones que ganaran las elecciones porque las confederaciones iban invitadas. Pero sí, Tulio, en este tema yo pienso que nos toca, bueno, espero, vamos a ver cómo nos va con estas cuatro. Ya sacamos el Plan Nacional de Desarrollo. Ayer la reforma a la salud salió en su primer debate, en su primera etapa, pues ya la reforma laboral ahí va, la reforma pensional sigue después, pero estos de los temas que tenemos que seguir luchando y yo pienso que tenemos un gobierno de izquierda y un gobierno progresista para rato. Entonces, estos temas los vamos tomando atenta nota, pero sí, qué embarrada no haber tenido en cuenta este tema del Comité de Convivencia Laboral en la reforma. Bueno, y la última pregunta pues tiene que ver con la discusión de la reforma pensional. Las personas que no tienen las 1000 semanas, eh, normalmente los empleados públicos en el Estado están ganando entre 3 salarios mínimos y 10 salarios mínimos. Ahí gira, digamos, la mayoría de los empleados públicos. Pero entonces ahora hay una preocupación para quienes no tienen las 1000 semanas y entonces tienen una obligatoriedad al régimen de colpensiones. Perfecto, hasta 3 salarios. Pero hay un cuestionamiento a esa obligatoriedad al régimen privado después de 3 salarios. Y entonces el planteamiento es que ¿por qué no esa obligatoriedad al régimen privado no es a partir de 10 salarios mínimos, 11 salarios mínimos? Porque un poco piensa uno en las reformas tributarias. Antes las reformas tributarias decían que los ricos de este país eran las personas que estaban entre 3 y 10 salarios mínimos y todas las reformas tributarias apuntaban a, a los tributos a estos sectores. Ahora en la última reforma tributaria, precisamente una de las bases y lo que se buscó precisamente con la progresividad es que ya los que más paguen son los que están de 13 millones para arriba, ¿sí? Y entonces como que se liberó este sector de la población, ¿sí? Que pues un sector medio, trabajador, ¿sí? Y se ubicó verdaderamente la riqueza más allá, digamos, de los 13 millones de pesos. Entonces, esa misma pregunta está ahorita circulando. Nosotros lo que hemos dicho es que es una imposición que hicieron, que realmente la perspectiva del gobierno y lo que planteó el gobierno y planteó el presidente en la campaña es que después de la parte obligatoria había una parte voluntaria, ¿sí? Y entonces, claro, cuando vino la obligatoriedad al régimen privado, pues todo el mundo quedó, pues ahí está la pregunta, ¿sí? Esa es. Bueno, compañero, lo que pasa es que dentro del pilar semicontributivo, dentro del pilar contributivo se viene el componente de ahorro individual y el componente de ahorro individual, de prima media y el componente de ahorro individual con solidaridad. Sí es cierto que el componente de prima media va a estar conformado por los salarios que vengan entre 1 a 3 salarios mínimos.
y que el componente de ahorro individual va a estar directamente de 3 salarios a 25 salarios mínimos. Pero esto no significa que que los salarios de las personas que vengan de 3 salarios a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes entren en este momento a generar, a dar un aporte de más precisamente sobre su pensión, sino que significa dónde van a estar clasificados cada uno de las personas que vengan cierto valor. Entonces, un ejemplo, significa que el pilar contributivo se va a financiar con sus propios aportes, pero significa que las personas del pilar contributivo de ahorro individual que ganan de 3 salarios a 25 salarios mínimos, sus pensiones se van a financiar con sus aportes, pero también van a servir para financiar el fondo el pilar solidario. ¿Qué significa eso? Significa que estas personas que tienen mayor, que vengan más, pues el aporte de ellos, no solamente su pensión va a salir del fondo de sus mismos aportes, sino que también va a ir dirigido a mantener el pilar solidario. En la reforma pensional, si usted lo puede ver en el artículo 20, igual, insisto, yo creo que vamos a tener espacio y en la Junta Confederal vamos a hablar mucho más de eso, insisto que por los tiempos es complejo, pero en la reforma en el artículo 20 se manifiesta que las personas con ingreso igual o superior a 16 salarios mínimos legales mensuales vigentes son las que deben realizar un aporte adicional a su ingreso base de cotización. Eso significa que, digamos, de 16 a 17 salarios mínimos van a comenzar las personas a cotizar 0.2%, de 17 a 18 van a comenzar a cotizar de 0.4%, de 18 a 19 salarios mínimos van a cotizar de 0.6%, de 0.8% y superiores al 20 salarios mínimos van a cotizar 1% de destinación al Fondo de Solidaridad Personal que habla precisamente la ley. Pero no significa que las personas de 3 a 10 salarios mínimos sean personas que se les vaya a determinar de sus aportes un porcentaje más para financiar este fondo de solidaridad, bueno, o el pilar Sí, solidario, ¿sí? perfecto, pero la preocupación es por qué están obligados a ir al privado si quieren quedarse en Colpensiones, No, ¿sí? pero igual O sea, recuerde los que que, tienen menos de 1000 semanas, ¿no? ya lo Estoy hablando entiendo, de, sí, ¿sí? lo que pasa es que igual de todos modos en este momento el fondo privado ya no va a tener la misma autonomía financiera ni administrativa sobre cómo lo estaba desarrollando. De hecho, el pilar contributivo va a estar, va a poner en armonía prácticamente el régimen de prima media y el de ahorro, el fondo, el régimen de ahorro individual con solidaridad y los va a Ah, o tener sea que también va a precisamente, ser de pilares el régimen de ahorro individual. claro, 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 claro. Ah, ahora sí lo entiendo, listo. El régimen de Claro. ahorro individual entra en el pilar contributivo, O ¿sí? sea, A eso también va a quiero ser de llegar. pilares. O sea, Claro, va no a va a tener tener el el régimen de 20%. ahorro en el sector Exacto. privado también va a tener una base, digamos, solidaria, en el sentido de Claro, claro, similar a la del público. claro, lo que le estoy Ah, ya. diciendo. Entonces la Es- gente no va a salir, como dicen, con pensiones bajitas, sino por el contrario va a tener una base mucho más alta, Claro, digamos, en esa suma. exactamente. Ah, ahora Claro, sí. Fíjense que así lo resolvemos precisamente porque es que hay una propaganda negra alrededor del tema, con ¿sí? todo, compañero Carlos. Entonces yo creo que ya en la medida en que el régimen privado sea de pilares y solidario, pues va a garantizar una pensión mucho más alta y entonces ya no va a ser el actual, que es un régimen de ahorro individual puro, digamos, donde es lo que ahorré y entonces es muy bajito. ¿Sí? ¿Es así? De O hecho, sea, sí, claro, de hecho hay un cuarto pilar, compañero, que es el pilar de ahorro voluntario, fuera del pilar contributivo en su componente complementario de ahorro individual. Y ese pilar de ahorro voluntario, la idea es que lo integren personas que hagan un ahorro voluntario, pero que también la idea es que complementen el monto de la pensión integral de vejez del resto de los pilares solidarios, como usted lo está diciendo, porque como yo les estaba comentando, la esencia de esta reforma, digamos, de esta reforma pensional es que tenga unos principios que salen del 48 y estos principios, vagamente, la idea es que se construya como el principio de la universalidad, la solidaridad y la eficiencia en los términos previstos en la ley. ¿Sí? listo. Entonces, es eso. Bueno.
Yo creo que ha sido muy buena la charla que hoy nos dictaron ustedes dos. Realmente creo que dejan muchas inquietudes. Eh, Lástima que no tengamos más preguntas, no veo manos levantadas. Entonces, lo único que me queda pues es darle las gracias a ustedes, a las compañeras y los compañeros que asistieron y nos veremos de hoy en 8 días con otro tema de igual calado en estos miércoles sindicales. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, doctor Diego. Eh, Aspiramos a vernos en otra oportunidad también aquí en estos eventos que nosotros venimos realizando ya desde el momento de la pandemia. No, con todo el gusto y esperamos acompañarlos nuevamente. Bueno, Con todo felicidades. gusto, compañero, que esté muy bien y saludes a todos. Bueno, Bueno, hasta luego. feliz tarde a todas y todas. Bueno, hasta luego. Vale, chao.